Seguimos aquí en el rumbo de la tarde, los poderosos Diulca Pérez, Rudy González, Georgie Rodríguez y nuestra productora, la poderosa Olga Almanza. Miren, en el informe de la situación, el informe número 5 del Centro de Operaciones de Emergencia, se precisa que la vaguada que se mantuvo incidiendo en las condiciones climatológicas de la República Dominicana salió ya del área de pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED. Sin embargo, los efectos del viento este-noreste y una nueva vaguada en los niveles bajos de la troposfera al sureste del país mantendrá la humedad e inestabilidad para que se generen nublados acompañados de aguaceros que serán de moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta la medianoche, especialmente hacia las localidades de las regiones norte, nordeste, sureste, litoral costero del Atlántico y la cordillera central. Por esa situación, el organismo de Centro de Socorro decidió mantener el nivel de alerta verde y amarilla en 15 provincias. Así es, don Georgie. También vimos un informe que rindiera precisamente el director del COE, el general Manuel Méndez, que establecía ya en 1488 las viviendas afectadas por esta cantidad de lluvias que ha estado afectando la zona norte del país y 7.440 personas movilizadas por efectos de las lluvias. Eso fue en el informe número 5 del COE, que fue donde precisamente se habló de esta vaguada, que también se mantendrá teniendo cierta incidencia en el clima en las próximas horas. Bueno, las provincias que están en alerta amarilla son Montecristi, Espaillat, Puerto Plata, Valverde y Santiago. Mientras que en alerta verde están Monteplata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Noel, Santiago Rodríguez y Dajabón. Dice que el organismo tomó la decisión para que las autoridades locales y los ciudadanos tomen medidas precautorias ante la ocurrencia de posibles inundaciones repentinas, urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra. En el municipio cabecera de Puerto Plata se produjeron inundaciones urbanas en la parte baja, principalmente en los sectores Haití, Playa Oeste, Nuevo Ensanche, Dubot y calle La Cañita. Posteriormente, todo volvió a la normalidad, según reporta la Defensa Civil. Tenemos pendiente una conversación con el director del Centro de Operaciones de Emergencia. No sé si hemos podido hacer contacto con él. Estamos en este momento precisamente intentando el contacto con el general y en unos minutos estaremos hablando con él. Bueno. Le decía, sí, don Georgie, que es impresionante porque aunque aquí en la parte central, en la capital, no hemos experimentado esas lluvias, la verdad es que la situación, las imágenes de las inundaciones en el interior del país son realmente dramáticas. Sí. Las partes donde más daños se han experimentado, las provincias de Montecristi, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago, La Vega, Tomayor, Samaná, Monseñor Noel y Duarte. Son provincias que han sido muy afectadas. Impresionante las imágenes, sobre todo de Montecristi, en donde una brigada del gobierno, un grupo de instituciones, una coalición de instituciones visitó la zona precisamente para empezar las labores de rescate y para precisamente agilizar las actividades que se están realizando allí para colocar a las personas en lugares seguros,
los lugares que tienen habilitados las autoridades en la zona para las personas que han sido afectadas y que han perdido sus casas, que hay 6 casas que fueron completamente perdidas y esas personas han tenido que ser reubicadas por las autoridades. Bueno, en lo que hacemos contacto con el general Méndez, director del COE, ayer yo me preguntaba qué iba a pasar con el dinero de los clientes que tienen cuentas de ahorros en Banca América. Y bueno, hay una información que aparece en el Listín Diario de hoy que dice que las personas bajo la firma de Lilian Tejeda, las personas que tienen cuentas de ahorros hasta un monto de 1.860.000 pesos en Banca América tienen su dinero garantizado, pero no podrán utilizarlo en un periodo de hasta 30 días que se pudiera extender por 30 días más. De acuerdo a la Superintendencia de Bancos, organismo que ayer tomó el control del banco para iniciar su disolución, ese es el tiempo que podría tomar este proceso y es a partir de entonces cuando los usuarios podrán acceder a sus recursos. Mientras tanto, los clientes no pueden retirar dinero a través de los cajeros automáticos ni transferir los fondos a otras entidades comerciales. Para tener acceso a su dinero, los clientes tendrán que presentar las evidencias correspondientes, como son certificados de depósito originales, libretas de ahorro, tarjetas de crédito y cédula de identidad electoral, entre otros documentos. Don Georgie, tenemos en línea a nuestro invitado ya. Bueno, pues damos la bienvenida al general Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia. Buenas tardes, general. Un grato placer poder compartir con ustedes. Gracias, don Georgie. Buenas tardes. Bueno, a todos también a Olga y a los demás en el estudio, al igual que en el país. Estamos para servirle. Bueno, general, ¿cuál es la situación? Hemos visto que ya el fenómeno natural, ¿no?, que nos afectaba se ha ido de la zona de influencia meteorológica del país, pero enfrentamos ahora una vaguada también y los vientos del noreste. ¿Cuál es la situación? Primero, un recuento de cuáles fueron las consecuencias de todas esas lluvias que cayeron sobre el territorio nacional y qué esperamos para los próximos días. Gracias, don Georgie. La consecuencia ha sido viviendas afectadas, unas 1.595, viviendas destruidas 12, personas movilizadas de manera temporal 7.975, comunidades incomunicadas 7, acueductos afectados, en principio 21, quedan 20 todavía, y carretera afectada 1. Tenemos 11 provincias en alerta amarilla, las mismas son Montecristi, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago, La Vega, Atomayor, Samaná, Monseñor Noel, Duarte y María Trinidad Sánchez. Verde continúa Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, entra en este momento San Pedro de Macorís en una alerta verde, y el Mar Cabal, Santiago Rodríguez, Dajabón y El Ceibo se mantienen en verde. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas y en el resto del país darle un estricto seguimiento al parte meteorológico de la UNAMED, estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia a través del 911, a través del asterisco 462, el 809-472-0909, que es el teléfono del Centro de Operaciones, al igual que en última instancia, y no menos importante, si necesitan conversar de manera directa conmigo, 809-773-4447, que es mi celular. Estamos para servirle. ¿Han tenido la necesidad de obligar a los ciudadanos a retirarse de las zonas de alto riesgo? Bueno,
No le escuché ahora porque que si han tenido la necesidad de utilizar las fuerzas de la autoridad, ¿no? Para retirar a los ciudadanos de las zonas de alto riesgo. No, señora, hasta el momento, gracias a Dios, no. La población ha estado conteste con los niveles de alerta que se han emitido y sí el gobierno dominicano, el señor presidente instruyó al ministro París en una comisión en la cual también nos encontrábamos acompañándole. Nos dirigimos antes de ayer a Montecristi. Se hizo una evaluación de la afectación, que fue la provincia que más afectación tuvo con producto del sistema frontal, y ordenó, además de las raciones alimenticias que ordenó a través de los comedores económicos y del plan social, que todos los ajuares de las viviendas afectadas fueran nueva vez repuestos o restituidos por parte del plan social de la presidencia. Al igual que también una visita por parte del INDRI para evaluar el tema de la Cañada del Diablo allá en Montecristi y otras situaciones más de manera hidráulica, producto de unas lagunas que se utilizan para el tema del ganado. Había un dique que había cedido en una de ellas y se ha estado interviniendo, y también el Ministerio de Obras Públicas, el mismo INAPA, Comedor Económico, Plan Social, el Ministerio de Salud Pública, estuvo encabezado por un viceministro ordenado por el ministro Daniel Rivera, al igual que otras instituciones más por parte del Estado Dominicano, que nos apersonamos a esta provincia para llevar toda la ayuda humanitaria posible hacia la misma. General, usted sabe que ahí en Montecristi está el proyecto La Cruz de Manzanillo, que es una parte importante en la producción de banano orgánico. ¿Esas zonas de producción han sido afectadas por las lluvias? Hay una zona naturalmente agrícola que fue afectada. No te podría precisar si fue real efectivamente en el proyecto. Sí, afectaciones agrícolas hubo, y el Ministerio de Agricultura estamos en espera que nos suministre la cantidad de tareas que fueron afectadas. Lo que no te puedo precisar es si fue específicamente donde me preguntas, pero sí afectación a nivel agrícola la hubo. En esa zona tienen centros para poder darle... No copié, por favor, si puedes repetir la pregunta con gusto. En esa zona, precisamente producto de toda la movilización que han tenido que hacer con personas afectadas, ¿cuentan con centros para darle atención a las personas que son trasladadas o que tienen que ser reubicadas? ¿O dónde están trabajando? ¿En qué centros están trabajando? Ya que como la zona es tan remota. Eso es una tarea tanto del Ministerio de la Vivienda como de la Defensa Civil, que son los que manejan el tema de los albergues, pero no ha habido necesidad de desplazar personas a un albergue oficial, sino que las viviendas que resultaron destruidas, se movilizaron esas personas a casas de familiares, en lo que el Ministerio de la Vivienda vuelve otra vez a ingresar a la misma o la reconstruye. Muy bien. General, Estamos teniendo problemas con el tema de que ha estado lloviendo por toda esta zona, la saturación del suelo y la vigilancia de la presa que existe en la zona. Bueno, en respecto a la presa en embalse, el ingeniero Luis Cueva, que es el vocero del Comité de Presa en Embalse, nos ha manifestado que hasta el momento las mismas pueden controlar avenidas, es decir, que están en capacidad. ¿Me escuchan, Chochi? ¿Me escuchan ahí? ¿Me copian? Sí, le estamos escuchando. Sí, le decía que con respecto a la presa y embalse, el ingeniero Luis Cueva, que pertenece al INDRI, es el vocero del Comité de Presa y Embalse, nos señalaba esta mañana de que las presas y los embalses están en capacidad de controlar avenidas, es decir, de recibir las precipitaciones que han estado cayendo, porque lo ocurrido en Montecristi, específicamente en Villalante, fue la rotura de un dique, de unas lagunas
que se utilizan para llevar el ganado, el agua del ganado. Y esto no es construido por el INDRE, sino que son de origen privado. Entonces, lo que el INDRE sí está supervisando los mismos, pero las presas y los embalses están en capacidad de controlar la avenida por el invento. General, Señor. ¿Es normal en esta época del año que se produzcan esos fenómenos naturales como el que hemos sufrido o padecido en estos días? Sí, para esta época del año los sistemas frontales son normales, porque no es más que son los frentes fríos que vienen del norte. Y cuando ustedes ven que vienen estas grandes nevadas en Estados Unidos, en Canadá y todo esto, pues ellos se trasladan y cuando chocan aquí con aire caliente en el trópico, pues producen este tipo de precipitaciones, inclusive también oleaje normal en la costa atlántica. Hay que hacer una mirada retrospectiva a lo ocurrido en el año 2017, si la memoria no me defrauda, fueron 54 días de precipitaciones prácticamente ininterrumpidas en sistemas frontales que venían por lo menos cada 2 días, cada 3 días, y provocó grandes destrozos en esa provincia, tanto en Espaillá como en Puerto Plata, en el mismo Montecristi, también en La Vega, en María Trinidad Sánchez Ramírez. Fueron las 14 provincias del Cibao que recibieron 54 días de lluvia, que fueron interminables para ellos y para nosotros como entidad de socorro. Bueno, pues si quiere hacer una exhortación para terminar esta conversación al pueblo dominicano, pues se lo agradecemos, general. Sí, siempre es oportuno aprovechar este programa que están escuchando para que la población dominicana entienda que con la naturaleza no hay control. Hay que mantenerse siempre vigilante y conteste con los lineamientos de los organismos de protección civil, en el sentido de que debemos darle siempre un estricto seguimiento a diario a los partes meteorológicos. El cambio climático es una realidad, el calentamiento global es una realidad, y las situaciones que se originan con la naturaleza y sobre todo con la vulnerabilidad que existe por parte de la población, que no es más que la construcción en lugares inapropiados, es lo que provoca las situaciones de desastre, porque la naturaleza no causa desastre, el hombre construye vulnerabilidad. Hay que estar conteste con esto y sobre todo escuchando los lineamientos de los organismos de protección civil. Te agradezco la oportunidad y un abrazo. Muchas gracias, general Juan Manuel Méndez, como siempre atento y cortés con nosotros, ¿no? En el rumbo de la tarde. Le deseo un feliz resto del día y nada, siempre contamos con usted. Fajado el general siempre, don Giorgi, sobre todo Sí. ahora en estas lluvias que continúan. Tengo reportes de periodistas de la zona de Samaná, donde las lluvias han sido intensas. Me han enviado videos e imágenes de la cantidad de agua que hay en las calles y de que se espera que siga lloviendo toda esta tarde, lo que significaría que precisamente pues tendrá mucho trabajo el general y todas las instituciones que están vinculadas a los organismos de rescate como la Defensa Civil, el COE, la misma gente de las presas, el general Olmedo Cava, que también es parte de ese grupo de personas que siempre está atento a cualquier manifestación atmosférica y todos los efectos de las mismas para la respuesta a la ciudadanía. La verdad que son personas que tienen un trabajo bastante intenso y que son héroes silentes. Sí, señor. Hay que quitarse el sombrero ante esas personas que entregan todo su tiempo, su sacrificio para luchar por salvaguardar la vida de los dominicanos y las dominicanas. Don Giorgi, así es. Y en otro orden, don Giorgi, recordarle a la audiencia, a la gente que sigue al rumbo de la tarde, a los poderosos, que hoy 3 de febrero se cumplen 49 años desde que un día como hoy, pero del 73,
un grupo de guerrilleros compuestos por 9 hombres encabezados por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó desembarcó por Playa Caracoles en Asua. Recordarle ese momento histórico a la población que se dio como un día como hoy, cuando Camaño estaba también acompañado de Lalane José, Toribio Peña Jaques, Hamlet Germán, Claudio Camaño, Mario Nelson Galán, Alfredo Pérez y ese grupo de figuras históricas que hoy forman parte de lo que es la constitución de nuestra república. Bueno, llegaron desde Cuba, procedentes de Cuba, en el yate Black Jack. Así es. Como tú bien señalas, desembarcaron en Playa Caracoles. 13 días después, el 16 de febrero, las Fuerzas Armadas, que eran comandadas en ese momento por el contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, Milo Jiménez, anunciaban la muerte del coronel Camaño Deñó y 2 de sus compañeros de lucha, donde dicen que supuestamente, ¿no? Pero la realidad ha demostrado que no fue así. En un enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas y el grupo guerrillero del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Yo recuerdo como hoy ese día. Y luego, Mundito Espinal y yo, que producíamos un programa en televisión llamado La Silla Caliente, muchos años después, acompañado de un sargento que participó en las operaciones en las montañas de la cordillera central de la República, en busca de aniquilar a las fuerzas guerrilleras del coronel de Abril, del coronel Camaño, pues hicimos el recorrido desde Playa Caracoles en Asua y subimos por toda la pista, la carretera que conducía a San José de Ocoa y cruzamos por una carretera infernal. En ese momento, no sé cómo estará ahora, que une a San José de Ocoa con Constanza. Bueno, era tan infernal que cuando nosotros pasábamos por los lugares, la gente aplaudía porque no veían vehículos transitar por ahí. Entonces, ese sargento del ejército, cuyo nombre ahora no recuerdo, nos señaló un lugar donde él afirmaba que habían sido enterrados los restos del coronel Francisco Alberto Camaño. Nosotros, incrédulos al fin, pero nos llevamos esa información, la transmitimos y después, bueno, supuestamente los restos del coronel Camaño aparecieron en el lugar donde ese sargento del ejército nos había señalado. Y ya todos conocemos los resultados de esa guerrilla en la República Dominicana. Él contaba con el respaldo, el apoyo en las ciudades del país, en especial la capital, Santiago. Eso no se produjo. Hubo acusaciones de que habían políticos que se habían comprometido en darle el apoyo, en darle sustento a ese movimiento guerrillero y que no lo hicieron. Bueno, una serie de conjeturas, de comentarios, de informaciones que todavía están por determinar su veracidad. Se integra en este momento un hombre que sabe de eso, de ese movimiento, porque él, como director de periódico y periodista, pues cubrió todas las incidencias de ese hecho que es parte de la historia en la República Dominicana. Rudy González, buenas tardes. Buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes, Diulca, Olga, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarme en esta hora. Un retraso por cumpliendo compromisos familiares con mi señora esposa, con unos chequeos médicos, todo
bajo control hasta este momento. Tuve de retrasarme. La ciudad está un infierno hoy. En el tráfico se pierde también mucho tiempo transitando en la capital. Sí, como bien dices, Georgie, el movimiento de Camaño, que llegó el 3 de febrero de 1973 con 8 compañeros, de los cuales solamente 3 sobrevivieron, que fueron Harley Herman, que fue Claudio Camaño, y Toribio Peña Jaques. El último de ellos, Toribio Peña Jaques, hay 2 versiones. Una versión de que fue enviado a la ciudad a anunciar la llegada del grupo guerrillero, y otra es la versión oficial de que él se perdió en el desembarco por Playa Caracoles. Cuando comenzaron a internarse en el monte, se perdió y se desapartó del grupo y salió a la carretera y tomó un vehículo y vino a la ciudad, y fue escondido en la ciudad por un par de días por algunos dirigentes de la izquierda, y después hizo aquella famosa entrevista que hizo Juan Bolívar Díaz, entre otros periodistas, con Toribio Peña Jaques en un lugar escondido, y que se dijo después que él había ido al periódico Última Hora en la calle 19 de marzo frente al Listín Diario como una forma de proteger que había sido en la clandestinidad, y que había una confabulación de los periodistas al acudir con un hombre que estaba siendo buscado por una acción guerrillera. Él vino al periódico y nos dio una declaración. Pues esa era una forma lógica de evitar un contratiempo con los periodistas que participaron en esa entrevista. Bien, como bien dices, el movimiento de Camaño tuvo un problema. Bueno, después de eso, Harley Herman fue arrestado en las montañas por allá, por Villa Altagracia, yendo hacia el centro de la cordillera. Claudio Camaño fue arrestado también, y los 3 posteriormente fueron deportados del país. Después de un par de años, un año y pico, fueron deportados del país. Toribio Peña Jaques y Claudio Camaño, 2 años después, volvieron con otro grupo, volvieron solos y con 2 personas más, tratando de establecer otra vez un foco guerrillero, y fueron de nuevo arrestados. Exiliados, fueron arrestados. Bueno, finalmente lograron evadir la muerte en esa segunda parte. Pero lo que tú decías es interesante. Ellos esperaban, el grupo de Camaño tenía ya un problema de origen, y era la disgregación de los grupos de izquierda enquistados en República Dominicana para darle un respaldo a un movimiento de esta naturaleza. Su grupo original eran los Palmeros, pero con la muerte de Amaury, La Chuta, Virgilio y Virgilio Celón Polanco, y el 12 de enero del año anterior. Claro. Del año anterior, al ser eso desarticuló ese grupo que iba a ser la parte de subversión urbana para darle apoyo a el establecimiento eventual de un foco guerrillero, todo en el ambiente de tratar de desestabilizar el gobierno del presidente Balaguer y llevar hasta su derrocamiento, pero desestabilizar el gobierno con una serie de acciones subversivas. El grupo, cuando se desmantela los Palmeros, ahí perdió casi toda esa fuerza de apoyo, porque los Palmeros no solamente fue la muerte de los 4, sino una persecución de ahí en adelante, porque se encontraron muchos documentos de todo lo que era la estructura. ¿Sí? Y la trama y lo que tenían que hacer, y entonces fueron perseguidos muchos de ellos. Entonces ahí ya perdieron su apoyo de subversión urbana. Habían dirigentes políticos de la talla de Juan Bosch, de la talla de Peña Gómez, que no quisieron verse involucrados en el desembarco de Camaño. Al contrario, lo que hicieron fue que se escondieron, porque lo primero que hicieron las fuerzas del orden, o sea las fuerzas del gobierno, las fuerzas leales al gobierno, eso de que yo vi una reseña que salió en un periódico hoy o ayer que decía,
fue vilmente asesinado porque venían con el ideal patriótico de derrocar al gobierno. Mira, esos clichés descomponen la historia. Usted tiene que contar la historia con los hechos que ocurrieron. Balaguer podía haber sido un gobierno dictatorial, tiránico, despótico, lo que tú quieras, pero era un gobierno constitucional y había ascendido al poder a través de las urnas, y los partidos de la oposición luchaban contra Balaguer a través de los procesos democráticos de las urnas. Bosch y Peña Gómez luchaban contra Balaguer a través del procedimiento de las urnas. Que si Balaguer hizo trampa, que si se robó, eso es otra cosa. Pero había un proceso institucional. No se instauró por un golpe de Estado ni por un magnicidio. O sea, hay que comenzar a establecer lo que dice la historia. Y si a usted le gusta o no le gusta Balaguer o le gustan los otros, bien. Pero la historia tú no puedes distorsionarla. Entonces ese grupo vino a tratar de derrocar un gobierno constituido por la urnas. Sí. Eso no cabe dudas. Entonces las fuerzas leales al gobierno, al Estado, persiguieron al grupo guerrillero. Y el 16 de febrero, Camaño, junto con él estaba junto con Lalane y Pérez Vargas cuando murieron, que si lo agarraron, lo hirieron, y lo agarraron vivo y lo fusilaron y le dieron un tiro de gracia. Todo eso queda como parte de versiones de personas que incluso hay versiones encontradas dentro de los protagonistas de los episodios. El caso es que Camaño muere y muere también Lalane José y Pérez Vargas. Primero Lalane José. Los otros habían muerto ya un par en combate, fueron arrestados. Fue arrestado Claudio, fue arrestado Hannes Hellman y los demás murieron. El movimiento no tuvo éxito. Bosch se desvinculó inmediatamente como líder del PRD en ese momento, y Peña Gómez, segundo líder o colíder del PLD, se desvincularon del movimiento, y Bosch incluso hizo una serie de pronunciamientos desde la clandestinidad, de lo cual yo tuve una participación en eso, porque don Germán Emilio Ornes, director del Caribe, aunque tenía muchas diferencias con Bosch, usó Bosch el Caribe como vehículo para publicar, precisamente por sus diferencias con él, sus posiciones desde la clandestinidad en eso. Y una que otra ocasión yo fui a recibir de terceras manos esos documentos de Bosch para ser publicados. E incluso el día que Juan Bosch apareció en el local del PRD en la Avenida Independencia, hoy PLD, en una conferencia de prensa que iba a dar a las 6 de la tarde, lo narro en mi libro, narro punto por punto. Don Germán me llamó y me dijo con Cuchito Álvarez: Bosch va a dar una conferencia de prensa a las 6 en el local del PRD, pero ve a las 5. Digo, pues si es a las 6, ve a las 5 y quédate ahí. Efectivamente, Bosch llegó como a las 5:20, más o menos, de buenas a primeras, se desmontó un carro, me acuerdo como ahora, un carro azul cuadrado, digo, con un Peugeot, se desmontó un carro y se metió en el local del partido, habló un par de cosas, habló a otra gente y salió subrepticiamente. La fotografía de Bosch saliendo así, subiéndose en el carro, la tomé yo y salió a 6 columnas en el Caribe, y es la portada incluso de uno de los libros de Miguel Franjul. De uno de los libros que escribió Miguel Franjul sobre Bosch y sobre Camaño. Entonces, con eso te quiero decir que el liderazgo político no le dio apoyo al movimiento guerrillero porque no creía en el movimiento guerrillero como línea política para enfrentar el gobierno de Balaguer. Habían grupos de izquierda, grupos que tenían orientación desde Cuba,
orientación de otros litorales del comunismo, de la Unión Soviética, habían grupos maoístas, prochinos, pero las orientaciones principales para América Latina provenían de Cuba, que estaba en ese momento todavía en su apogeo de importar o de exportar desde Cuba focos guerrilleros para toda Centroamérica y para gran parte de América Latina. Entonces, estando allá en Cuba, después hay muchas versiones desde el 67, cuando Francisco Camaño se fue de Londres clandestinamente y se fue a Cuba. Hay muchas versiones del apoyo, de las desavenencias, de las presiones, muchas versiones de todo. Pero esa es la historia, Jordi. Esa es la historia. Lo demás son, hay muchas especulaciones, hay mucho de el entusiasmo, hay mucho de, yo no voy a decir el fanatismo todavía, pero sí de ese entusiasmo de los movimientos. Las pasiones. Las sí, pasiones. Muchas pasiones, esa es la palabra, muchas pasiones todavía en ese sentido, porque para muchos sectores, realmente, para muchos sectores, Balaguer era un dictador, opresor, pro-yanqui y Francisco Camaño era el héroe que estaban esperando para liberar el país. Y eso tú no puedes quitarle esas ideas. Tú no puedes quitarle esos sentimientos a la gente que son de izquierda. Yo prefiero irme por la historia. Prefiero no hacer juicio de valor, sino establecer lo que fueron los hechos en los que yo tuve una participación, estuve vinculado en el sentido de ser periodista y trabajaba en uno de los periódicos principales del país y cubrimos ampliamente todo ese episodio. Rudy, independientemente de todo eso que has narrado, que es parte de la historia de este hecho, este acontecimiento que forma parte de la vida de la República Dominicana, hay quienes señalan algunos factores que influyeron también en que ese movimiento guerrillero no tuviera éxito. Partiendo de que, según me cuentan, Fidel Castro le recomendó al coronel Camaño que desistiera de esa invasión a la República Dominicana porque, según las informaciones que tenía, no estaban dadas las condiciones para que se desarrollara en suelo dominicano un movimiento guerrillero parecido al que Fidel Castro encabezó y logró exitosamente en Cuba. Claro. Entonces, otra de las versiones que he escuchado es el hecho de que en esa época el campesino dominicano era proclive a apoyar siempre a los gobiernos. Había heredado eso de la época trujillista. Y eso contribuyó a que ellos no pudieran, cuando se le acabaron las provisiones para poder sostenerse en las montañas y tenían que recurrir a colmaditos y a bodeguitas para poder adquirir alimentos con que sobrevivir. También eso fue otro factor. Los campesinos de la época señalaron los lugares por donde transitaban, por donde pasaban y hacia dónde se dirigían. Como ocurrió en el 59. Exacto. Entonces, y el 59 todavía era peor en el 59. No, claro, estamos dentro de la dictadura, pero estamos hablando de cómo reaccionan los campesinos. Este libro, a uno le gustará, a otro no le gustará, a uno creerán, hay quienes dicen que era un agente de la CIA, que fue un traidor, todo lo que tú quieras. El libro de Melvin Mañón, Operación Estrella, narra todo lo ocurrido desde su óptica, y él estuvo allí en Cuba, en la Cuba de Camaño, del momento de Camaño llegar y de la preparación del movimiento guerrillero. Usted tomará o no, pero son las versiones más cercanas de personas que estuvieron involucrados en el movimiento. Bueno, el libro de Harley Herman,
el libro lo estaba buscando por ahí, también tiene, lo tengo ahí, también tiene una serie de episodios de esto y muchos de ellos, si tú te pones a ver, aunque hay puntos que contrastan por las visiones diferentes y todo lo que tú quieras, pero hay muchos puntos de coincidencia del todo, del ambiente, del escenario en que Francis Camaño llega a Cuba para su entrenamiento, todo el proceso y todo el juego político del momento de Fidel Castro, del toma y daca con América Latina, con los Estados Unidos y con la Unión Soviética, todavía Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, hay que ver las cosas, Jordi. Yo en eso, yo tengo mis opiniones y tú sabes que a veces yo me pongo y critico que Balaguer, que cierto, y me critico a este y al otro. Pero yo con la historia trato de no jugar. Porque la historia son los hechos, es el relato de los hechos. Usted puede analizar desde su punto de vista un acontecimiento y decir que yo creo que es esto o aquello. Darle su interpretación. Pero el hecho es el hecho. Tú no puedes modificar el hecho. No. Y ahora yo quiero ahora entrar en lo que siempre he hecho, porque de verdad que tengo una firme convicción de que la historia se hubiese escrito de otra manera, de no haber sido por el hecho de no haber actuado con el debido razonamiento y el conocimiento de la situación en el país. Por eso yo digo, ¿valió la pena la inmolación de Francisco Alberto Camaño? ¿Se hubiera escrito la historia contemporánea de la misma forma en que se está escribiendo ahora? ¿Se hubiera convertido Francisco Alberto Camaño en una opción de poder fuerte, sólida, capaz de llegar a la presidencia de la República y haber producido las transformaciones que el país necesitaba en ese momento? Pero eso queda en el campo de ¿qué? De la especulación. La especulación y de las expectativas. Es lo mismo que analizábamos en diciembre, Jordi. Tú recuerdas, como hoy, el caso de Manolo Tavares. Claro. De Manolo Tavares. Manolo Tavares fue, ahí sí hay muchas evidencias de que fue fusilado públicamente. Y además de que hay evidencias de eso, tuvo un resultado directo que fue la renuncia del presidente del triunvirato en ese momento. Sí. Y hubo una desavenencia dentro del gobierno por la acción que se tomó en ese sentido. Entonces, ese ya es un episodio donde los hechos, la historia, marcan episodios que no son fruto de yo creo, puede ser, quizás, depende, Casillo, o yo digo, o yo torno. Ahí son diferentes, pero en el mismo campo viene esa interrogante. Manolo Tavares pudo haber sido uno de los gigantes de la democracia que estaba creciendo, un hombre con oportunidades de ser quizás hasta presidente de la República, uno de los entes de la discusión política en República Dominicana. Todo indica que iba a ser así porque Manolo era mucho más político. Más formado, con más residumbre que el propio caso de Francis Camaño, que era más militar, con una vocación política y se había preparado políticamente, pero Manolo tenía mejor formación política, porque en la lucha contra la dictadura se adquieren una serie de experiencias y una serie de vivencias diferentes desde la óptica militar para pasar a la óptica del político.